Nunca imaginé que mi propio hijo me miraría con esos ojos vacíos. Vacíos de compasión, vacíos de amor. Todavía sentía los dolores de la cirugía de columna cuando me di cuenta de que había cometido el peor error de mi vida al aceptar recuperarme en su casa. Las cicatrices de la operación ardían, pero nada dolía más que ver a Rafael, aquel niño que llevé en brazos durante tantos años, desviar la mirada mientras su esposa me trataba como una carga indeseada. A los 61 años, después de una vida entera limpiando casas ajenas para darle todo lo que yo nunca tuve, me vi reducida a una presencia incómoda, un problema por resolver. La habitación que me asignaron estaba al final del pasillo, pequeña y sofocante, sin ventanas adecuadas. «Es temporal, mamá», dijo Rafael sin mirarme, mientras Vivian permanecía con aquella sonrisa forzada en los labios. Todavía tenía los puntos de la cirugía. El médico había sido claro sobre la necesidad de reposo absoluto durante al menos 3 semanas, pero eso no impidió que mi nuera apareciera en la puerta de la habitación ya en el segundo día. «Doña Elvira, ya que está aquí, ¿podría echarle un vistazo a los platos mientras salgo al salón? Ya sabe, una casa parada se vuelve un desastre». Tragué saliva, sintiendo una punzada aguda en la columna al levantarme. No pude decir que no. Nunca pude decir que no cuando se trataba de ayudar, incluso cuando mi cuerpo imploraba descanso. Los dolores eran lacerantes mientras me inclinaba sobre el fregadero, lavando platos que no eran míos. Cada movimiento era una tortura, pero me mordía los labios y continuaba. Pensé en todas las veces que lavé platos en las casas donde trabajé como limpiadora, en las manos ásperas de tanto producto químico, en las noches en que llegaba exhausta, pero aún encontraba fuerzas para ayudar a Rafael con la tarea. Ahora él era un abogado exitoso, con una casa bonita en un condominio cerrado, mientras yo seguía siendo la misma limpiadora, solo que ahora, en la casa de mi propio hijo. La ironía no se me escapó, incluso con las lágrimas empañando mi visión mientras terminaba de secar el último vaso. Los días se arrastraban en aquella rutina de humillaciones sutiles. «Doña Elvira, ¿podría ser más cuidadosa con las sábanas? Son egipcias, ¿sabe?», decía Vivian, mientras yo intentaba cambiar la ropa de cama con movimientos limitados por el dolor. Rafael asistía a todo en silencio, a veces lanzando miradas de disculpa, pero nunca interviniendo. Por la noche, escuchaba sus conversaciones en la habitación de al lado, hablando sobre cómo yo estaba alterando la rutina de la casa, sobre lo difícil que era tener una persona enferma cerca. Cada palabra era una pequeña puñalada en mi pecho ya tan lastimado por el tiempo y el trabajo duro. Una semana después de la cirugía, me di cuenta de que Vivian había comenzado a esconder los medicamentos para el dolor que el médico había recetado. «Creo que usted está tomando más de lo que debería, doña Elvira. Los adictos a los analgésicos comienzan así», dijo con falsa preocupación cuando la cuestioné. Aquella noche, lloré silenciosamente abrazada a la almohada, sintiendo cada vértebra de mi columna operada gritar de dolor. Pensé en mi pequeña casa alquilada, que había dejado temporalmente para recuperarme. Era simple, pero era mi hogar, donde nadie me miraba con desprecio o me hacía sentir un estorbo. Comencé a preguntarme si no debería volver allí, incluso contra las recomendaciones médicas. A la mañana siguiente, Vivian entró en la habitación sin llamar, trayendo un café frío y pan del día anterior. «Disculpe la demora, estábamos ocupados con cosas importantes», dijo, colocando la bandeja sobre la cómoda y saliendo rápidamente, como si mi presencia pudiera contaminarla de alguna forma. Intenté levantarme para alcanzar el café, pero un dolor agudo me hizo caer de vuelta en la cama. El ruido debe haber sido fuerte, porque oí pasos apresurados en el pasillo. Por un momento, pensé que alguien vendría a ayudarme, pero los pasos disminuyeron y luego se alejaron. Me quedé allí, caída de lado en la cama, sin fuerzas para levantarme, mientras oía risas provenientes de la sala. Fue aquella tarde cuando todo cambió. Estaba intentando llegar al baño, apoyándome en las paredes del pasillo, cuando oí las voces de Rafael y Vivian provenientes del despacho. La puerta estaba entreabierta, y las palabras llegaban claras hasta mí.
No podemos continuar así, Rafael. Tu madre está alterando nuestra vida. ¿Viste cómo dejó el baño? Hay pelo blanco por todas partes. La voz de Vivian era cortante. Me detuve, conteniendo la respiración, esperando oír a mi hijo defenderme. Lo sé, amor. ¿Pero qué quieres que haga? Ella no tiene a dónde ir. Su respuesta me heló la sangre. No era una defensa. Era solo una constatación de un problema sin solución. Investigué algunos asilos, continuó Vivian, y sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Hay uno que acepta pago a plazos. No es de los mejores, pero para ella debe servir. Podemos llevarla el fin de semana, decir que es solo una visita, y dejarla allí. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Esperé, con el corazón latiendo fuertemente, que mi hijo, mi Rafael, aquel niño por quien había dado cada gota de mi sudor, dijera que no, que aquello era absurdo, que yo era su madre. Pero lo que oí fue su voz cansada. Veré cuánto cuesta. Tal vez podamos usar ese dinero que separamos para el viaje. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme con más fuerza en la pared. El dolor físico ahora parecía insignificante comparado con el dolor que desgarraba mi pecho. Mi propio hijo estaba planeando abandonarme en un asilo cualquiera, como quien se deshace de un mueble viejo e inconveniente. Volví a la habitación con pasos silenciosos, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro arrugado. Aquella noche no pude dormir. Me quedé repasando cada sacrificio que había hecho por Rafael. Las limpiezas extras, los fines de semana para pagar el curso preuniversitario, las noches en vela cuando estaba enfermo, las comidas que me salté para que él pudiera tener material escolar nuevo. Cuando el sol comenzó a salir, ya había tomado mi decisión. Con esfuerzo, arreglé mis pocas cosas en la pequeña maleta que había traído. Cada movimiento era doloroso, pero la determinación me daba fuerzas. Encontré mis medicamentos escondidos en el cajón de la cocina mientras todos aún dormían. Tomé el poco dinero que tenía en el bolso y salí por la puerta principal sin mirar atrás. No dejé nota. No había nada que decir a personas que planeaban deshacerse de mí como si fuera basura. El taxi que llamé me llevó de vuelta a mi pequeño apartamento alquilado, donde al menos la soledad era honesta y no venía disfrazada de cuidado. Los días siguientes fueron difíciles. La recuperación sin ayuda era lenta y dolorosa. Apenas podía preparar mis propias comidas o bañarme sola, pero prefería 1000 veces aquel dolor físico que continuar en aquella casa donde mi presencia era una carga. Rafael llamó algunas veces. Dejó mensajes preguntando dónde estaba, diciendo que estaba preocupado. No respondí. ¿Qué tipo de preocupación era aquella que planeaba abandonarme en un asilo de segunda categoría? El teléfono eventualmente dejó de sonar. Imagino que fue un alivio para ellos. Problema resuelto sin ni siquiera tener que gastar en el tal asilo. Fue un miércoles lluvioso, exactamente 2 semanas después de mi salida silenciosa, cuando sonó el timbre. Con dificultad, me arrastré hasta la puerta, esperando encontrar algún repartidor o vecino. Pero era un hombre de traje, con una carpeta en la mano y expresión seria. ¿Señora Elvira Montenegro?, preguntó formalmente. Confirmé con la cabeza, confusa. Soy el doctor Mauricio Almeida, abogado de la señora Leonor Brandão. Necesito hablar con usted sobre un asunto de extrema importancia. El nombre me golpeó como un rayo. Doña Leonor había sido mi patrona durante más de 20 años. Una señora amable para quien había trabajado hasta su mudanza a Portugal, 5 años atrás. El abogado entró con pasos medidos, observando mi pequeño apartamento con ojos atentos. Ofrecí un café que él educadamente rechazó. Señora Elvira, estoy aquí porque doña Leonor Brandão falleció hace un mes en Lisboa, dijo, y sentí una punzada de tristeza genuina. Ella había sido más que una patrona para mí. Muchas veces fue la única persona que realmente me vio como ser humano. Lo siento mucho, murmuré, secando una lágrima testaruda. El doctor Mauricio asintió con respeto antes de continuar. La señora Leonor dejó un testamento muy claro, y usted, doña Elvira, es su principal heredera. Las palabras flotaron en el aire como burbujas de jabón, irreales y frágiles. Pensé haber oído mal. ¿Cómo así, heredera?,
Pregunté con voz temblorosa. El abogado abrió su carpeta y retiró algunos documentos. Doña Leonor le dejó a usted su mansión en Jardín Europa, todos los bienes muebles que allí están, y una cuenta bancaria con aproximadamente 4.200.000 reales. Todo mi cuerpo tembló. Pensé que iba a desmayarme. Aquello no podía ser verdad. Yo, Elvira Montenegro, limpiadora toda la vida, heredera de una fortuna. Debe haber algún error, logré balbucear. El abogado sonrió levemente. No hay error, señora Elvira. Doña Leonor también dejó una carta explicando su decisión. Decía que usted fue más familia para ella en los últimos 20 años que cualquier pariente de sangre. Con manos temblorosas, recibí el sobre que me extendió. La caligrafía elegante de doña Leonor trajo lágrimas a mis ojos antes incluso de leer la primera línea. Mi querida Elvira, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque ya he partido de este mundo. No quiero que llores por mí, sino que sonrías al saber que mi última voluntad fue garantizar que tengas la vida cómoda que siempre mereciste. Cuidaste de mí y de mi casa con más amor y dedicación que cualquier persona jamás demostró. Mientras todos veían a una empleada, yo siempre vi a una amiga, una hermana que la vida me dio. Acepta mis bienes no como pago, pues el cariño no se paga, sino como un gesto de justicia. Vive bien, mi amiga. Con todo mi amor, Leonor. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. El abogado esperó pacientemente a que me recompusiera antes de continuar explicando los procedimientos legales. Firmé papeles, escuché instrucciones, todo en un estado de aturdimiento e incredulidad. Cuando finalmente se despidió, me quedé sentada durante horas, mirando la carta y las llaves de la mansión que ahora me pertenecían. El dolor en la columna parecía haber disminuido, como si el peso de la preocupación por el futuro hubiera sido repentinamente removido de mis hombros. Aquella noche, dormí un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en semanas. En los días siguientes, con la ayuda de un conductor enviado por el doctor Mauricio, visité mi nueva casa. La mansión era exactamente como la recordaba. Imponente, elegante, con jardines bien cuidados y habitaciones amplias llenas de luz. Pero ahora, en lugar de entrar por la parte trasera con material de limpieza, entraba por la puerta principal, como dueña. La sensación era indescriptible. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles que tantas veces había pulido, mirando por la ventana de la sala de estar donde solía limpiar los cristales. Todo aquello ahora me pertenecía, no por codicia o astucia, sino por el reconocimiento sincero de alguien que vio valor en mi trabajo y en mi persona. La primera decisión que tomé fue contratar una empresa de limpieza para hacer una limpieza general en la casa, que había estado cerrada durante años. El doctor Mauricio me recomendó una agencia confiable, y la programé para la semana siguiente. También contraté un fisioterapeuta para ayudarme con la recuperación de la columna, ahora que podía pagar por un tratamiento adecuado. Comencé a hacer planes, a soñar con posibilidades que nunca antes habían pasado por mi cabeza. Tal vez podría viajar, conocer lugares que solo había visto en revistas viejas en la sala de espera del centro de salud. Tal vez podría estudiar, hacer aquel curso de cocina que siempre deseé. El día marcado para la limpieza llegó, y estaba ansiosa por ver la casa volviendo a la vida. Sentada en el sillón de la sala principal, aguardaba la llegada del equipo cuando sonó el timbre. Me levanté con cuidado, todavía sintiendo algunos dolores, y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, el shock me dejó momentáneamente sin palabras. Allí, vistiendo un uniforme simple con el logotipo de la empresa de limpieza, estaba Vivian, mi nuera, la misma mujer que me había tratado como un estorbo, que había planeado abandonarme en un asilo cualquiera. Ahora estaba parada en mi puerta, lista para limpiar mi casa. Ella no me reconoció inmediatamente. Mi cabello estaba diferente. Me había hecho un corte más moderno y una hidratación que suavizó las canas. Vestía ropa nueva, elegante pero discreta, que había comprado con la ayuda de una personal shopper recomendada por el doctor Mauricio. Buenos días, señora. Somos de la empresa Limpieza Total. Venimos a hacer el servicio programado.
dijo Vivian con una sonrisa profesional que nunca me había dirigido antes. A su lado había otras 2 mujeres con el mismo uniforme, cargando productos de limpieza y equipos. Por un momento, pensé en revelar quién era yo, en ver el shock y el horror en su rostro. Pero algo me detuvo. Una curiosidad, tal vez. O tal vez la oportunidad de entender mejor a la persona que me había causado tanto dolor. «Buenos días», respondí calmadamente. «Pueden entrar. La casa es grande y necesita una limpieza completa». Di un paso al lado, permitiéndoles entrar. Vivian pasó por mi lado sin reconocerme, mirando admirada el vestíbulo de entrada con sus pisos de mármol y lámparas de cristal. Vi en sus ojos el mismo brillo de codicia que tantas veces había percibido cuando hablaba de los bienes materiales que deseaba. Durante toda la mañana, observé discretamente mientras Viviana y las otras empleadas limpiaban la casa. Era extraño ver a mi nuera arrodillada, fregando el mismo tipo de piso que yo había limpiado durante décadas. Sus manos, siempre tan bien cuidadas, ahora estaban rojas y ásperas por el contacto con productos químicos. Ocasionalmente, ella me miraba con curiosidad, probablemente preguntándose cómo una mujer mayor había conseguido ser dueña de una mansión tan lujosa. Pero no había reconocimiento en su mirada, solo una deferencia forzada que se da a clientes ricos. Durante el descanso para el almuerzo, les ofrecí un refrigerio en la cocina. Mientras comían, oí a Vivian comentar con las colegas: «Esta casa debe valer una fortuna. Imagina tener todo esto». Había una amargura en su voz que me intrigó. Decidí entablar conversación. «¿Trabaja hace mucho tiempo con limpieza?», pregunté casualmente. Ella tragó saliva, pareciendo avergonzada. «En realidad no. Comencé hace algunas semanas. Mi marido... Tuvimos algunos problemas financieros». La manera en que desvió la mirada me dijo que había más en esa historia de lo que estaba contando. Cuando retomaron el trabajo, me quedé pensando en lo que Viviane había dicho. ¿Problemas financieros? Rafael era un abogado exitoso, al menos eso pensaba yo. Mientras reflexionaba sobre esto, mi celular sonó. Era el doctor Mauricio, informando que algunos documentos habían llegado y necesitaban mi firma. Le dije que pasaría por su oficina al día siguiente. Antes de colgar, le pregunté si podría investigar discretamente la situación financiera de mi hijo. No era venganza lo que buscaba, sino entendimiento. Necesitaba saber qué estaba pasando. Al final del día, cuando el servicio estaba casi concluido, noté a Vivian mirando fijamente una fotografía en el estante de la sala. Era una imagen antigua, de cuando doña Leonor aún vivía en la casa. Yo aparecía al fondo, más joven, sirviendo café durante una reunión. Mi corazón se aceleró. ¿Sería ahora cuando me reconocería? Vi sus ojos estrecharse, como si intentara ver mejor la imagen distante. Por un momento, pensé que el disfraz había caído. Pero ella solo sacudió la cabeza y volvió al trabajo, sin hacer ningún comentario. Cuando terminaron, pagué por el servicio y programé una nueva limpieza para la semana siguiente. Vivian me entregó el recibo con una reverencia casi exagerada. «Fue un placer trabajar para usted. Su casa es maravillosa». El elogio sonaba falso, como todos los que me había dirigido antes. Asentí educadamente y las observé partir. Tan pronto como la puerta se cerró, dejé escapar un largo suspiro. La situación era surrealista. Yo, que durante tantos años había sido tratada como inferior por aquella mujer, ahora estaba del otro lado de la ecuación. No sentía placer en eso, solo una extraña sensación de desplazamiento, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. A la mañana siguiente, visité la oficina del doctor Mauricio para firmar los documentos pendientes. Después de ocuparnos del papeleo, me entregó una carpeta. «Sobre aquella investigación que solicitó», dijo discretamente. «Su hijo está enfrentando serias dificultades financieras. Aparentemente, hizo inversiones arriesgadas que no dieron resultado. Además, hay indicios de que puede haber usado el nombre de clientes en operaciones irregulares en el bufete de abogados donde trabajaba. Fue despedido hace un mes». La información cayó como una bomba. ¿Rafael, mi hijo, involucrado en actividades ilegales? Era difícil de creer. Volví a casa con la mente turbada. Las piezas comenzaban a encajar.
La prisa por deshacerse de mí, el cambio en el comportamiento de Vivian, todo tenía un terrible sentido ahora. No era solo desprecio o impaciencia. Estaban desesperados, probablemente hundidos en deudas, sin espacio físico o emocional para lidiar con una madre enferma. Eso no justificaba el trato que recibí, pero ayudaba a entender. Mientras reflexionaba sobre estos descubrimientos, sonó el timbre. Al abrir la puerta, casi me caí hacia atrás de sorpresa. Era Rafael. Mi hijo estaba casi irreconocible, siempre tan bien vestido y arreglado. Ahora parecía abatido, con ojeras profundas y ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «finalmente te encontré». Sus ojos recorrieron mi figura, luego se desviaron hacia el interior de la mansión visible detrás de mí. La confusión en su rostro era evidente. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Respiré hondo, sintiendo una mezcla de emociones que iban desde el amor maternal herido hasta el dolor aún no cicatrizado. «Entra, Rafael», dije simplemente, dando un paso al lado. «Tenemos mucho de qué hablar». Rafael entró vacilante, mirando alrededor con asombro. Lo conduje hasta la sala de estar e indiqué que se sentara. Nos quedamos en silencio por algunos momentos, él claramente intentando procesar lo que estaba viendo. «Mamá, te busqué por todas partes», comenzó con la voz entrecortada. «Desapareciste sin decir nada. Pensé que había ocurrido algo grave». Había preocupación genuina en su voz, pero también algo más. Una desesperación que no parecía relacionada solo con mi ausencia. «Los escuché aquel día, Rafael», dije finalmente, manteniendo la voz calma. «Te oí a ti y a Vivian planeando ponerme en un asilo». Su rostro palideció. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Después de algunos segundos, bajó los ojos. «¿Mamá? Estábamos desesperados. Perdí mi empleo, estamos llenos de deudas». Vivian sugirió, pero yo nunca... Se detuvo, sabiendo que cualquier justificación sonaría vacía. «¿Nunca qué, Rafael? ¿Nunca lo harías? Pero no dijiste que no. Te quedaste en silencio, calculando cuánto costaría deshacerte de mí». Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de todo el dolor acumulado. «¿Y ahora? ¿Qué viniste a buscar aquí?» La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Rafael parecía más pequeño de repente, encogido bajo el peso de la verdad. «Vine a pedir perdón», dijo finalmente. «Y necesito ayuda, mamá. Estamos a punto de perderlo todo. El banco va a tomar nuestra casa. Vivian está trabajando como limpiadora. Yo no consigo empleo en ningún lugar debido al proceso que estoy enfrentando». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero ¿cómo estás aquí? ¿En esta casa? ¿Qué pasó?» La pregunta que realmente quería hacer era obvia. ¿De dónde vino todo este dinero? Le conté sobre doña Leonor, sobre la herencia inesperada, sobre cómo mi vida había cambiado completamente en cuestión de semanas. Mientras hablaba, observaba las expresiones en el rostro de mi hijo. Sorpresa, alivio y, lo que me entristeció profundamente, un cálculo casi visible de cómo aquella situación podría beneficiarlo. Cuando terminé mi relato, Rafael se inclinó hacia adelante, los ojos súbitamente animados. «Mamá, esto es increíble. Es como un milagro. Ahora puedes ayudarnos, podemos resolver todo, comenzar de nuevo como una familia». Algo dentro de mí se rompió al oír aquellas palabras. No había arrepentimiento real allí, solo oportunismo. «Rafael», dije lentamente, ¿sabes quién estaba limpiando esta casa ayer?» Él frunció el ceño, confuso con el cambio de tema. «Vivian», continué. «Tu esposa. Ella no me reconoció, con mi cabello nuevo y ropa diferente. Limpió los baños de esta casa, pulió el suelo que estamos pisando, todo sin saber que estaba trabajando para la suegra que quería mandar a un asilo». Vi el shock extenderse por su rostro, seguido por una expresión de pánico. «Mamá, por favor, ¿no entiendes? Vivian no es mala persona. Solo estaba estresada con toda la situación. Los dos lo estábamos». Parecía desesperado ahora, probablemente imaginando lo que sucedería cuando Vivian descubriera la verdad. «Entiendo más de lo que imaginas, hijo», respondí calmadamente. «Entiendo la desesperación. Entiendo el miedo a perderlo todo. Pasé mi vida entera con ese miedo.
La diferencia es que yo nunca, jamás, te habría abandonado cuando me necesitaras. En ese momento, el timbre sonó nuevamente. Rafael dio un salto, visiblemente nervioso. Me levanté con calma y fui a atender. Era Vivian, pareciendo tan abatida como mi hijo, pero aún manteniendo aquella postura orgullosa que siempre la caracterizó. Señora, disculpe venir sin avisar, pero olvidé mi celular aquí ayer y... Se detuvo al ver a Rafael detrás de mí. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, confusa. Entonces sus ojos se volvieron hacia mí, estudiando mi rostro con más atención. Vi el momento exacto en que el reconocimiento la golpeó. Sus ojos se agrandaron. El rostro perdió todo el color. «¿Doña Elvira?», balbuceó incrédula. «Hola, Vivian», respondí con una calma que no sabía poseer. «Entra, por favor. Tu celular está en la mesa de la cocina». «Y sí, soy yo misma. Bienvenida a mi casa». Entró como si estuviera en trance, mirando de mí a Rafael y de vuelta a mí. ¿Cómo es esto posible?», logró finalmente preguntar. Rafael parecía igualmente aturdido, como si solo ahora la realidad de la situación lo golpeara completamente. Indiqué que se sentaran y repetí la historia de la herencia de doña Leonor. Cuando terminé, un silencio pesado se apoderó de la sala. Vivian fue la primera en recuperarse. «Entonces tú, ahora eres rica», dijo, con voz temblorosa. «Y ayer estaba limpiando tu casa sin saberlo». Había una mezcla de humillación y rabia en su tono. «Debes estar adorando esto, ¿no? Vernos en esta situación después de todo». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Era eso lo que pensaba de mí? ¿Que yo sería capaz de regocijarme con el sufrimiento de ellos? «No, Vivian», respondí firmemente. «No siento ningún placer en verlos pasando dificultades. A diferencia de ustedes, no creo que las personas valgan más o menos dependiendo de su situación financiera». Rafael intervino, con la voz entrecortada. «Mamá, estamos desesperados. Van a llevarse nuestra casa la semana que viene. No tenemos a dónde ir. Por favor». No necesitó completar la frase. La petición estaba clara en sus ojos. Cerré los míos por un momento, intentando organizar mis pensamientos y emociones. Cuando los abrí de nuevo, había tomado mi decisión. «Puedo ofrecerles trabajo a los dos», dije finalmente. «Trabajo de verdad, con salario justo. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Necesito a alguien para cuidar del mantenimiento, del jardín, de la limpieza diaria. No como hijo o nuera, sino como empleados». La propuesta cayó como una bomba. Vi el orgullo herido en los ojos de Vivian, la vergüenza en el rostro de Rafael, pero también vi el cálculo rápido que ambos hicieron. No tenían elección, no tenían a dónde ir. «Nosotros aceptamos», dijo Rafael finalmente, sin poder mirarme a los ojos. Vivian solo asintió rígidamente, los labios comprimidos en una línea fina. «Excelente», respondí. «Pueden comenzar mañana. Hay una habitación de servicio en la parte trasera, pequeña pero decente. Mejor que un asilo de segunda categoría, con seguridad». Las semanas siguientes fueron extrañas y tensas. Rafael y Vivian se mudaron a la habitación de servicio, trayendo solo lo esencial. El resto de sus pertenencias fue a un depósito, ya que su casa fue tomada por el banco como habían previsto. Todos los días, cumplían las tareas que yo designaba: limpiar, cocinar, cuidar del jardín, hacer compras. Pagaba un salario justo, más de lo que recibirían en cualquier otro lugar considerando su situación actual. No era venganza lo que buscaba, sino una lección sobre respeto, sobre el valor del trabajo honesto, sobre cómo tratar a las personas independientemente de su posición social. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el despacho que había sido de doña Leonor, encontré algo perturbador. Entre los papeles que el doctor Mauricio me había entregado, había la copia de un contrato de préstamo donde mi nombre aparecía como avalista. Mi nombre, mi firma, una firma que yo nunca había hecho. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Llamé a Rafael inmediatamente. Cuando entró en el despacho, coloqué el documento frente a él sin decir una palabra. Vi su rostro palidecer, los ojos llenarse de pánico. «Mamá, puedo explicarlo.
comenzó. ¿Explicar qué, Rafael? ¿Que falsificaste mi firma? ¿Que me usaste como avalista sin mi conocimiento? Mi voz temblaba de rabia y decepción. ¿Cuánto más, hijo? ¿Cuánto más me ocultaste? Se desplomó en la silla frente a mí, el rostro entre las manos. Estábamos hundidos en deudas, murmuró. Vivian quería mantener el nivel de vida. Yo quería impresionarla. Hicimos inversiones equivocadas. Tomamos préstamos para cubrir otros préstamos. Fue un error, lo sé, pero nunca pensé que lo descubrirías. Pensé que podría pagarlo antes de que lo descubriera, o antes de que los acreedores vinieran tras de mí. La decepción era tan profunda que dolía físicamente. ¿Tienes idea de lo que podría haberme pasado? Podría haber perdido todo. Mi casa alquilada, mis pocas pertenencias. Podría haber terminado en la calle, Rafael. Él no podía mirarme a los ojos, los hombros caídos en derrota. ¿Cuánto más? Insistí. ¿Qué otros documentos falsificaste? ¿Qué otras deudas están a mi nombre? Su silencio fue respuesta suficiente. Había más, mucho más. Aquella noche no pude dormir. La traición era demasiado profunda. Iba más allá del desprecio o la indiferencia. Mi propio hijo había puesto deliberadamente mi seguridad en riesgo. Había usado mi nombre, mi confianza, para sus propios fines. A la mañana siguiente llamé al doctor Mauricio y pedí que investigara a fondo todos los posibles fraudes involucrando mi nombre. También pedí que preparara una denuncia formal. Sí, contra mi propio hijo. La decisión me desgarraba, pero sabía que era necesaria, no solo por justicia, sino porque Rafael necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones para tener cualquier oportunidad de cambiar. Cuando confronté a Rafael y Vivian con mi decisión, la reacción fue explosiva. Vivian gritó, lloró, me acusó de querer venganza. Rafael imploró, prometió que devolvería cada centavo, juró que nunca más haría algo así. No se trata de dinero, expliqué calmadamente. Se trata de confianza, de respeto, de asumir responsabilidad por los propios actos. Ustedes no solo me trataron como una carga, sino que activamente pusieron mi futuro en riesgo. ¿Cómo puedo confiar en ustedes nuevamente? Fue durante esta acalorada discusión que sonó el timbre. Era una joven mujer, de unos 20 años, con facciones que me recordaban vagamente a las de Rafael. ¿Abuela? Llamó vacilante cuando abrí la puerta. Me quedé paralizada de sorpresa. Nunca había visto a esa joven antes, pero algo en sus ojos me resultaba familiar. Soy Camila, continuó, hija de Rafael, tu nieta. Mi mundo se detuvo por un instante. ¿Una nieta? ¿Tenía una nieta que nunca conocí? Antes de que pudiera procesar completamente esta información, Rafael apareció detrás de mí, el rostro una máscara de pánico. Camila, ¿qué estás haciendo aquí? La joven parecía confusa y asustada por la reacción de su padre. Dijiste que la abuela estaba viviendo aquí ahora, que había heredado una casa. Quería conocerla. Sus ojos volvieron a mí, inciertos. ¿Eres mi abuela, verdad? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo tenía una nieta que nunca conocí, sino que Rafael le había mentido también, probablemente durante años. Sí, respondí finalmente, extendiéndole la mano. Soy tu abuela, Elvira. Entra, por favor. Las horas siguientes fueron una revelación dolorosa. Camila era hija de Rafael con su primera novia, antes de Vivian. Él nunca me había contado sobre el embarazo, sobre el nacimiento de la niña, sobre nada. La crió a distancia, viéndola solo ocasionalmente, siempre escondido de Vivian, quien aparentemente no aceptaba la existencia de su hijastra. La joven había crecido creyendo que yo estaba muerta. Esa fue la mentira que Rafael contó para justificar mi ausencia en su vida. Solo recientemente, cuando necesitó dinero, había mencionado que yo estaba viva y muy rica. Él me pidió que viniera aquí hoy, confesó Camila, con los ojos bajos. Dijo que podrías ayudarme con la universidad, que tenías mucho dinero ahora. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, ya tan lastimado. Rafael había enviado a su propia hija, una niña que apenas conocía a su abuela, para intentar manipularme emocionalmente. Miré hacia él,
que permanecía callado en un rincón de la sala, el rostro una mezcla de vergüenza y cálculo. «Usaste a tu propia hija», dije finalmente, la voz casi un susurro. «Después de ocultármela durante todos estos años, la usaste como último recurso para conseguir dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila miraba de su padre a mí, comenzando a entender la extensión de la manipulación. Vivian había desaparecido hacia algún rincón de la casa, probablemente furiosa con la presencia de la hijastra que tanto despreciaba. Rafael parecía haber encogido, incapaz de encontrar más palabras o justificaciones. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio. «Lo siento mucho», dijo, con lágrimas en los ojos. «No sabía. Él me dijo que estabas ansiosa por conocerme, que querías ayudarme». Tomé las manos de mi nieta recién descubierta entre las mías. «No es tu culpa», aseguré, «y estoy feliz de conocerte, incluso en estas circunstancias». Era verdad. En medio de todo aquel caos de traiciones y mentiras, encontrar a Camila era como un rayo de luz inesperado. «En cuanto a la universidad», continué, «hablaremos de eso después, solo nosotras dos. Sin intermediarios, sin mentiras». Ella asintió, una pequeña sonrisa de gratitud surgiendo en medio de las lágrimas. Aquella noche, después de que Camila se fue con la promesa de volver al día siguiente, tomé mi decisión final. Llamé a Rafael y Vivian para una conversación. «Mañana por la mañana, los quiero a los dos fuera de esta casa», dije firmemente. «Pagaré un mes de hotel para que tengan tiempo de reorganizarse. Después de eso, estarán por su cuenta». Rafael intentó protestar, pero lo interrumpí. «La denuncia sobre la falsificación de documentos seguirá adelante. No por venganza, sino porque es lo correcto. En cuanto a Camila, la ayudaré directamente con sus estudios y estableceré una relación con mi nieta, algo que me negaste durante todos estos años». Vivian, sorprendentemente, fue la primera en aceptar la situación. «Vamos, Rafael», dijo, tirando de su brazo. «Ya lo perdimos todo de todos modos. Al menos tendremos un mes en el hotel para pensar qué hacer». Había una resignación en su voz, tal vez incluso un alivio por finalmente enfrentar la realidad sin más mentiras o manipulaciones. Rafael me miró una última vez, una mezcla de súplica y resentimiento en sus ojos. «Eres mi madre», dijo, como si eso lo explicara todo, como si eso lo justificara todo. «Sí», respondí, «y tú eres mi hijo, pero eso no significa que deba permitir que sigas lastimándome o usando a personas que amo». A la mañana siguiente, partieron. Observé por la ventana mientras cargaban sus pocas maletas en el taxi que había llamado. No sentí alegría o satisfacción, solo un profundo cansancio y una tristeza que parecía no tener fin. Pero también sentí algo más, una sensación de liberación, de haber finalmente roto un ciclo tóxico que podría haber continuado indefinidamente. Aquella tarde, Camila volvió como prometido. Conversamos durante horas, conociéndonos una a la otra, construyendo los primeros hilos de una relación que debería haber existido hace mucho tiempo. En las semanas siguientes, reorganicé mi vida. Con la ayuda del doctor Mauricio, establecí una fundación para ayudar a mujeres ancianas en situación de vulnerabilidad. Mujeres como yo, podría haber sido, de no ser por la generosidad inesperada de doña Leonor. Camila se convirtió en una presencia constante en mi vida, trayendo juventud y alegría a la mansión que antes parecía demasiado grande. Rafael fue formalmente denunciado y enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Era doloroso, pero necesario. Para él, para mí, para todos nosotros. En una tranquila tarde de domingo, sentada en el jardín con Camila, me di cuenta de que había encontrado una paz que nunca imaginé posible. No era una paz basada en venganza o resentimiento, sino en verdad y autenticidad. Había perdido un hijo, de cierta forma, pero ganado una nieta, y más importante, me había recuperado a mí misma. A los 61 años, después de una vida entera sirviendo a otros, finalmente aprendí la importancia de respetar mis propios límites, de valorar mi propia dignidad. «Abuela», llamó Camila, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Eres feliz?».
La pregunta era simple, pero profunda. Miré hacia el cielo azul, sentí el sol suave de otoño en el rostro, y sonreí. Estoy en paz, querida, respondí. Y para alguien que vivió lo que yo viví, esa es una forma muy especial de felicidad. Ella apretó mi mano, un gesto simple de conexión y comprensión. En aquel momento, supe que había encontrado mi verdadero hogar, no en las paredes de una mansión heredada, sino en el coraje de finalmente vivir con dignidad y verdad, rodeada de afecto genuino, no por obligación o interés. Y eso descubrí. Valía más que cualquier herencia.